18 de enero de 2019. Esta fecha va a quedar marcada en la historia de Hidalgo, en la historia de México y también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hoy no vamos a hablar del hecho, sino de las reacciones. Tu reacción, la reacción de la gente que se alegra por la muerte de casi 100 personas en un hecho que nunca, que jamás debió haber pasado. Quizá tú has visto más de una ocasión memes, bromas, o has dicho o has pensado que la gente que lamentablemente falleció en la explosión de un ducto ordeñado de Pemex entre Ahuelilpan y Hidalgo solo era algo que debía haber pasado, o aquellos que estaban ahí se lo merecían por estar rapiñando combustible. Quizá es cierto, quizá no. Eso ya es un debate moral que no vamos a tener en este momento. Lo que sí es condenable es la falta de empatía y la forma en la que inhumanamente los mexicanos hemos reaccionado, algo que a muchos podría parecernos extraño porque esta no es la forma en la que usualmente respondemos ante la tragedia ajena. Hasta el momento son ya más de 100 los muertos que han sido confirmados tras la explosión en Tlahuelilpan y es probable que cuando ustedes estén viendo esto ya se hayan confirmado más decesos. Y también han salido poco a poco las versiones que nos permiten saber cómo es que esto llegó a pasar y cómo es que también muchas personas han llegado a alegrarse por la muerte de otros mexicanos. Los hechos sucedieron más o menos así. Según testimonios de los habitantes de este pequeño municipio hidalguense donde había una gran escasez de combustible y apenas tenía un par de días de haberse reabierto el ducto que explotó, cuenta que el hecho se expandió como la pólvora de distintas maneras. Versiones indican que incluso hubo llamadas telefónicas, mensajes de texto, la gente de voz en voz lo fue corriendo y también grupos de Facebook estuvieron llamando a la gente para que se concentrara a reunir gasolina. También como lo vivimos en la Ciudad de México, como lo han vivido en Morelia, como lo han vivido en Guadalajara, como lo están viviendo en Monterrey y como en prácticamente todo el país se ha manifestado, ha habido escasez de combustible. Lo mismo pasaba en Hidalgo el día en el que explotó el ducto. La gente no tenía gasolina y recordemos que también hay gente que la necesita para trabajar, no solamente para transportarse de un lugar a otro. Entonces, muchos de los que estaban ahí estaban buscando combustible para poder seguir con su vida normal y para no estar detenidos en el trabajo. Tampoco estamos expiando a todos los que fueron ahí y sí, vamos a reconocer también que había quienes fueron a robar combustible, pero de ahí a que se merecieran la muerte por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, es algo muy distinto. También hay que reconocer otra cosa, esto no debió haber pasado no porque la gente tuviera más allá de civilidad, sino sentido común. Sí, puede que sea cierto, pero esto jamás debió ocurrir por un simple hecho que se ha repetido hasta el cansancio, la corrupción. Y no es porque estamos retomando el discurso del presidente, sino porque es mero sentido común. Si no hubiera existido la corrupción que permitió el huachicoleo, esto no habría sucedido y tampoco habríamos lamentado tantas y tantas muertes. Y otra cosa que hay que apuntar es también la bajeza de muchos partidos políticos, fracciones parlamentarias o como queramos llamarle, para querer sacar ventaja de un hecho en el que más allá de querer golpear a una figura presidencial, se está jugando con la muerte para sacar beneficios políticos en tiempos que todavía ni siquiera son políticos. Antes al menos esperaban a que fueran tiempos de elecciones, de campañas o lo que fuera para poder utilizar este tipo de tragedias en contra de quien tuvieran que usarlas. Ahora que si quieren entrar en un debate y quieren decir que quienes salimos en defensa de las personas que murieron, se están equivocando. No estamos defendiendo a nadie, solamente estamos abocando a la empatía que nos ha caracterizado durante toda nuestra existencia y que en ocasiones pasadas nos ha permitido entender la situación del otro. Ahora también es momento de hablar de la política. El presidente López Obrador anunció un programa con el cual se buscará cohibir este tipo de prácticas en los 91 municipios por los cuales atraviesan ductos de Pemex para evitar justamente este tipo de situaciones. Se entregarán entre 6,000 y 8,000 pesos a las familias y también se buscará que con ello pues no tengan que formar parte del robo de combustible y que hay que apuntarlo también, las personas que murieron ahí no eran guachicoleros, era gente que vivía en los alrededores que acudió a
sacar gasolina de estos ductos, lo cual es muy distinto a ser alguien que cuenta con la tecnología y con la capacidad de perforar un ducto para poder llenar pipas, bidones, etcétera, para revenderla a grandes empresas. Esos son los guachicoleros. Y ya para irnos, quizá habrá quienes insistan en que la guerra contra el huachicoleo no debería estar sucediendo de esta forma. Sin embargo, ya está aquí, ya está sucediendo y hay que atajarla como viene. Y hay que reconocer también que al menos fuera de nuestro país se está reconociendo la forma en la que se está haciendo. Tal fue el caso del presidente de Colombia, Iván Duque, quien respaldó al presidente López Obrador en su combate al huachicoleo, sobre todo reconociendo su voluntad política para hacerlo. Hay que recordar que Colombia fue un país que también ha sufrido de este delito en gran escala y utilizó un sistema basado en la tecnología y sobre todo también en la voluntad política para poder disminuirlo. Como el mismo mandatario sudamericano reconoció, no lo han erradicado, ni siquiera cree que puedan llegar a hacerlo, pero sus cifras han bajado considerablemente, pues así mismo lo dijo, de 1999 a la fecha, este crimen ha bajado en un 90%. Así que ahí está el reconocimiento internacional para la estrategia contra el huachicoleo.